Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estamos en el capítulo 8 y tenemos que tratar un pasaje que tiene que ver con la apertura del séptimo sello. Si les parece, vamos a comenzar entonces haciendo una lectura de este capítulo, del capítulo 8 de Apocalipsis, para luego a continuación tener algunas reflexiones sobre él. Dice de esta manera la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 copas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Bueno, por situarnos en el contexto de lo que venimos estudiando en estas sesiones, recordarán que en el capítulo 6, pues al abrirse el sexto sello, pues este sexto sello fue anunciado por medio de grandes señales cósmicas, y lo que se anunciaba es que el día del Señor ya iba a llegar. Esperaríamos que eso ocurriera con la apertura del séptimo sello, y esperaríamos también que eso viniera a continuación en el siguiente capítulo, pero el capítulo 7, como ya ustedes recordarán, pues constituye un paréntesis que contesta a una pregunta: ¿quién podrá estar de pie cuando se manifieste la ira del Cordero? Y vimos que sí que es posible estar de pie delante del Señor en ese día que Él manifieste su ira, y había al menos 2 grupos, un grupo de judíos y un grupo de una multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Por lo tanto, el capítulo 7 de este libro es un paréntesis para explicarnos que es posible ser librados de la ira del Cordero. Y se nos han presentado estos 2 ejemplos. Ahora el capítulo 8 tiene la apertura del séptimo sello, que ya va a desencadenar todos los juicios de Dios que conducirán finalmente al establecimiento del reino de Dios en este mundo. Aunque vamos a ver inmediatamente, bueno, ya lo hemos visto en la lectura, que al abrirse el séptimo sello, la cuestión no es inmediata, sino que se suceden otra serie de juicios que vienen por 7 trompetas. Y según vayamos avanzando en el libro de Apocalipsis, veremos también que al acabar esas 7 trompetas surge una nueva serie de 7 copas.
Ahora, no perdamos de vista, al ir analizando los pequeños detalles de cada juicio, no perdamos de vista la finalidad con la que estos juicios están llegando, van a llegar sobre la tierra. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad de estos juicios es establecer el reino de Dios en este mundo. El hombre de nuestros días, no quiere reconocer los derechos que Dios tiene sobre este mundo por ser su creador, por ser su propietario. Este mundo no es nuestro, este mundo es de su creador y no lo hemos creado nosotros, es Dios. Pero el hombre no quiere saber nada de este Dios, ni le quiere rendir cuentas ni darle las gracias. Por otro lado, pues también rechaza la gracia de Dios, la oferta de salvación que Dios hace al hombre. En esta situación, ¿qué puede hacer Dios? Si el hombre le rechaza, está viviendo, vamos a decir, como un inquilino en el mundo de Dios y no reconoce al dueño legítimo, y cuando el hombre es pecador y Dios le ofrece su gracia y su salvación y también la rechaza, ¿qué puede hacer Dios para establecer su reino en este mundo? No hay otra opción, el hombre no le deja otra opción a Dios, nada más que establecer su reino por medio de sus juicios. Y ahora lo que estamos viendo es a nuestro Señor Jesucristo bajo la faceta del juez soberano y supremo de este mundo, juzgando a este mundo, porque no nos olvidemos que Él es el que estaba abriendo, el único digno de abrir los 7 sellos, este es el último sello. Por lo tanto, a nuestro Señor Jesucristo bajo la faceta de juez supremo. Y es necesario que esto ocurra, por mucho que nos duela, es necesario que esto ocurra. Cuando vemos a hombres que manifiestan esta arrogancia frente a Dios, arrogancia en sus comentarios, arrogancia en sus formas de hablar, de vivir, contra Dios, ridiculizando a Dios. No temen, ya han perdido el temor de insultar incluso a Dios, de blasfemar su santo nombre. Es más, cuando les hablas del día del juicio de Dios, algunos, yo lo he oído, he tenido la desgracia de escucharlo, algunos con una altivez ya fuera de toda razón, dicen, yo espero ese día, cuando me presente delante de Dios, le voy a decir un par de cosas a Dios. Esta arrogancia, este orgullo, esta insensatez, es tan atrevida, tan atrevida. Quieren hablar con Dios. ¿Por qué? Pues porque le culpan de todas las cosas malas que pasan en este mundo. Por supuesto, olvidan muy convenientemente que muchas de esas cosas malas que pasan en este mundo son las consecuencias de los pecados del ser humano. ¿Qué puede hacer Dios con personas de este grado de altivez, de soberbia? Pues no hay otra opción. Dios va a venir y va a juzgar este mundo, va a dejar las cosas en su lugar, las va a colocar en su sitio. Y todas esas bocas insolentes tendrán que cerrarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Y cada una de esas rodillas, ahora altivas, se tendrán que doblar ante su gloria, ante la gloria de su majestad en ese día. Y este es el propósito de estos juicios. No hay otras opciones. A mí, desde luego, pues me agrada más predicar sobre otras cosas, como hemos estado haciendo en sesiones anteriores, que hemos podido contemplar las glorias del cielo y de nuestro Señor allí, y lo que Él va a hacer con los creyentes en el último tiempo, cuando ya estemos en su presencia, pues me gusta infinitamente más predicar de eso, que no tener que predicar de los juicios de Dios. Pero yo no he escrito la Biblia la ha escrito Dios. Y yo me sujeto a lo que encuentro en el texto bíblico. Y es verdad, me duele predicar de estas cosas. Y no creo, estoy seguro que a Dios no le duele menos que a mí, a Dios le duele mucho más que a mí tener que expresar juicios sobre este mundo. Tienen ustedes que ver al Señor Jesucristo llorando ante Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te envío a ti. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y el Señor llorando frente a Jerusalén. Claro que al Señor no le gusta tampoco los juicios, pero no hay otra opción. Dios es Dios, Dios va a reinar en este mundo y no hay otra opción. Tiene que venir por medio de sus juicios. Ahora, vamos a ir notando entonces algunos detalles en este pasaje,
iremos paso a paso. Dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y ahora encontramos ese momento de tensión, es el séptimo sello, a partir de ahora todo va a empezar a funcionar, ya entramos en la recta final y va a ocurrir todo inmediatamente. Y de repente hay un periodo de silencio, de espera, que nos hace sentir sin duda la tensión del momento. Aunque contrariamente a lo que esperamos, pues este séptimo sello, los juicios que deberían de venir en el séptimo sello, pues no son completos, todavía surge una nueva serie de juicios, como he dicho antes. ¿Y por qué? Si usted estudia Apocalipsis se dará cuenta que el ritmo en Apocalipsis es lento, muy lento. A nosotros nos gustaría que las cosas fueran más rápidas. Por lo que digo, los sellos al final abren trompetas, las trompetas al final abren las copas de la ira de Dios, luego todas aquellas escenas con la bestia, la gran ramera, diferentes conflictos, luego el milenio, pero el milenio todavía no es, luego otra guerra más y luego ya el juicio y al final ya la nueva Jerusalén. Pero es tan lento el ritmo de Apocalipsis que a veces nosotros nos impacientamos, no sé si a usted le pasa eso. Ahora estamos en el séptimo sello y esperaríamos que ya llegara el fin, pero no lo es todavía. Van a pasar bastantes capítulos hasta que lleguemos al fin. ¿Por qué? ¿Por qué Dios asume este ritmo lento? Bueno, no hay otra razón. Dios tiene paciencia. Una y otra vez tiene paciencia con los hombres. Después de cada sello, después de cada juicio, Dios espera que el hombre reaccione, que se arrepienta, que cambie. Le da tiempo para pensar. Y va una cosa después de otra y van aumentando en intensidad, esperando, siempre Dios esperando que el hombre responda de una forma distinta como lo está haciendo. Y ahora vamos a ver 7 ángeles que tienen 7 trompetas, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Bueno, en principio lo que vemos aquí otra vez más es que los ángeles tienen una participación muy activa en todo lo que tiene que ver con los juicios de Dios sobre este mundo. No es que Dios los necesite, ni mucho menos, por supuesto que no. Pero Dios desea colaborar en la administración de su reino con sus propias criaturas, igual que también lo quiere hacer con los hombres. De esto lo veremos mucho más adelante. Ahora, no olvidemos que se les dieron, dice, se les dieron estas trompetas. Lo que quiere decir es que la autoridad final no depende de ellos, sino de aquel que se las dio, que no es otro que el mismo Señor. Ahora, en cuanto a las trompetas, pues este es un elemento ampliamente usado en el Antiguo Testamento. Cada vez que había un evento especial se usaban trompetas. Podría ser para reunir a la congregación, para mover el campamento, en las fiestas solemnes, cuando iban a la batalla. En fin, había muchas ocasiones. Los profetas la usaban también para advertir al pueblo de los juicios inminentes de Dios. Y en el Nuevo Testamento se asocia casi siempre también con el tiempo del fin. Las trompetas. Hay toques para advertir algo está pasando. Algo está pasando. Llamar la atención de los hombres pecadores. Eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, como digo, el séptimo sello abre 7 trompetas. Y hay un paralelismo curioso con una historia del Antiguo Testamento. La recordarán seguramente. Cuando Josué conquistó, con las huestes de Israel, conquistó la ciudad de Jericó. Ustedes recuerdan que Dios le mandó una estrategia militar un tanto extraña, ¿no es cierto? Dios le mandó dar 6 vueltas alrededor de Jericó. Una por cada día. Los 6 primeros días, una cada día, 6 vueltas en total. Pero el séptimo día, que era el día finalmente de la batalla, tenían que dar 7 vueltas. Así que cuando llegó el séptimo día, en lugar de entrar directamente a la batalla, otras 7 vueltas. Y después de eso gritaron y las murallas cayeron y ellos entraron. Y entró el arca de Dios, que era el símbolo de la presencia de Dios, estableciendo su reino, su trono, allí mismo en aquella ciudad rebelde.
Aquí pasa lo mismo, después de los 6 sellos esperaríamos que el séptimo fuera definitivo, pero ahora vienen 7. ¿Y después de esto qué va a pasar? Bueno, es verdad que todavía vendrán las copas de la ira de Dios, pero después de esto lo que se concluye es que Dios establece su reino en este mundo. Caen las ciudades, cae este mundo bajo el juicio de Dios y Dios establece su trono aquí. Bueno, prosigamos. Dice a continuación, va a hablarnos de las oraciones de todos los santos. Versículos 3 al 5, que ya hemos leído, pero los podemos volver a leer. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, pues antes de que los ángeles, a los que se les habían dado las 7 trompetas, las hagan sonar, un ángel debe de presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. La forma, el formato que sigue es exactamente el mismo que encontraríamos, lo mismo que hacían los sacerdotes en el templo en el día de las expiaciones. Tomarían brasas del altar que había en la entrada donde se ofrecían los sacrificios, las colocarían en su incensario, irían dentro y con esas brasas añadirían incienso y lo quemarían sobre el altar del incienso que ya estaba justo delante del lugar santísimo. Y aquí, bueno, eso era un simbolismo. El Antiguo Testamento, eso está en Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13, todos aquellos símbolos ayudaban mucho al israelita para entender ciertas verdades espirituales y nos son útiles también a nosotros. Es verdad que los tiempos han cambiado, pero es como si las oraciones que presentaba el sacerdote necesitaran de cierta ayuda. Necesitaban del fuego del altar del sacrificio donde se sacrificaban las víctimas. Y con ese fuego sí se podían presentar las oraciones. Hoy nosotros diríamos, porque el Nuevo Testamento así nos lo enseña, que no podemos orar en virtud de nuestros propios méritos personales, sino que oramos en base a la gloria y al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él somos aceptados delante de Él. Y mencionamos al Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros, no en el altar del sacrificio, sino en la cruz. Y por sus méritos podemos entrar hasta el lugar de Dios, donde está Dios, y presentarle nuestras oraciones. Esta relación entre incienso y oración era muy clara en todo caso en el Antiguo Testamento. Recordarán el Salmo 141, versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y el profeta el padre de Juan el Bautista, Zacarías, un sacerdote, estaba presentando el incienso en la hora de la oración, porque ambas cosas iban unidas. Y todo esto, este silencio y esto que está pasando aquí con estas oraciones, este incienso, estaba todo ocurriendo en esa media hora de silencio. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Bueno, pues seguramente el silencio en ese tiempo, tal vez han sugerido algunos, que podría tener que ver con el hecho de que las oraciones pudieran ser escuchadas. En todo caso, es verdad, para el Señor las oraciones de sus santos, de sus hijos, son importantes. Y Dios manda hacer silencio en el cielo para que nuestras oraciones sean escuchadas, son escuchadas con atención por nuestro Dios. Pero, por otro lado también, pues se establece una relación muy directa, muy estrecha, entre las oraciones de los santos con los juicios que han de venir. Y esta es la clave aquí de lo que estamos estudiando. La relación entre las oraciones de los santos y los juicios que estaban por venir. En cierto sentido, Dios pone en marcha sus juicios por las oraciones de los santos, en cierto sentido. Algo similar a lo que ocurrió en Egipto. Recuerdan ustedes la historia allí del pueblo de Israel bajo esclavitud, bajo el dominio de los egipcios, que los tenían sujetos con mano dura y les hacían trabajar con dureza,
como esclavos y ellos oran a Dios. Y Dios los visita en sus angustias y los libera. Como diría en Éxodo, en el capítulo 2, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Subió a Dios el clamor de ellos. Un poco más adelante en Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Es el clamor de los israelitas lo que hizo que Dios escuchara e interviniera en juicio contra Faraón y contra los egipcios. Aquí ocurre lo mismo, son las oraciones de los santos que suben a la presencia de Dios en medio de ese silencio, y Dios escucha y Dios interviene. La deducción lógica de todo esto es que, como diría Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo pueden encontrar en Santiago 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿por qué hubo que añadir incienso a las oraciones? Bueno, puede ser simplemente porque formara parte del ritual, puede ser. Puede ser también porque Dios quiere manifestar su identificación, como añadiendo su propia parte, su interés. Él no solamente es el interés de los que oran, de los que oramos, sino también el interés de Dios. O pudiera ser también que realmente los creyentes hemos orado poco por esto. Ese podría ser una causa también. Que los creyentes hemos orado poco pidiendo a Dios que venga su reino. Y si eso fuera así, pues estamos a tiempo de cambiar. Podemos cambiar y pedirle a Dios como tema fundamental de nuestras oraciones, tal como nos enseñó el Señor Jesucristo: venga tu reino, venga tu reino. Ese debe ser un punto central de nuestra oración siempre. Y después de que esas oraciones con el incienso han subido hasta el cielo, el ángel vuelve a llenar el incensario con fuego del altar y lo derrama sobre la tierra. Dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Sin duda como parte también del juicio divino. Y entonces se rompe el silencio. Es como dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Como si esto sirviera de señal a los 7 ángeles para que se dispongan a tocar las trompetas que tenían. Bueno, pues esto es lo que desencadena ya inmediatamente una serie de juicios. Pero antes de que entremos un poco más adelante en todo este tema, tal vez sea conveniente hacernos alguna reflexión en cuanto a todo esto. En realidad, cuando cualquier creyente está pidiendo venga tu reino en oración, lo que estamos viendo es que Dios escucha estas oraciones. Dios nos escucha. A pesar de que todavía no las ha contestado, pero Dios las ha escuchado. En su momento las contestará. Para Dios no pasan inadvertidas nuestras oraciones, ni tampoco pasa inadvertida la maldad de los seres humanos. Dios va a intervenir en juicio, sin lugar a dudas. Ahora, debemos pedir, que es lo que pedimos realmente cuando estamos diciéndole a Dios, venga a tu reino, estamos diciéndole, Señor, interven en este mundo para establecer tu reino. Debemos de orar, cuando oramos así, estamos diciendo, y debemos decirlo, pedirle a Dios que Él intervenga para juzgar a los pecadores. Porque es lo que en realidad estamos pidiendo. Venga a tu reino. Ven a juzgar a los pecadores. Debemos de orar pidiendo esto. ¿No deberíamos más bien orar pidiendo que los pecadores se conviertan? Bueno, sin lugar a dudas, cuando oramos pidiendo el reino de Dios, que venga a este mundo, estamos orando por todas las facetas posibles en las que el reino de Dios puede venir a este mundo. En primer lugar entiendo, al menos yo cuando oro a Dios pidiendo que el reino de Dios venga a este mundo, el primer lugar en el que pienso es a mi propio corazón. Yo quiero que Dios reine en mi vida más y más. Ese es el primer lugar.
Por supuesto tengo también mucho interés en que Dios reine en el corazón de otros y pido por su salvación, para que Dios toque sus corazones, para que sus mentes se abran para ver la gloria de Cristo y resplandezca en ellos y se conviertan. Claro que también oro por ello. Pero también cuando pido que venga el reino de Dios, estoy pidiendo que Dios haga justicia en este mundo y establezca su reino, porque estoy cansado también de las injusticias de este mundo y porque sé que ningún hombre, ningún gobierno va a poder establecer nada parecido a lo que Cristo va a hacer. Y este mundo irá de mal en peor hasta que Él establezca su reino. Y claro, pero entonces cuando oramos pidiendo que venga el reino de Dios, oramos en todas estas facetas, ¿no? ¿Y qué pasa si el hombre no se quiere arrepentir? Pues estamos orando pidiendo que Dios establezca su justicia en este mundo a pesar de esto. Y es duro orar así. Cuando oramos conscientemente y sabemos lo que pedimos, la oración es una cosa muy seria, muy seria. Uno puede orar y coger una lista de oración y leer temas, leérselos a Dios sin implicarse en eso, pero cuando uno se implica, cuando el creyente se implica en las oraciones y entiende por lo que está orando, a veces es difícil realmente, ¿no? Como esto que estamos diciendo aquí. Este conflicto que cada uno de nosotros sentimos entre que Dios venga a juzgar a pecadores y que eso implique que se terminen sus oportunidades de salvación. Y todos nosotros tenemos personas que conocemos, que amamos, que desearíamos ver salvadas y que no lo van a hacer si siguen como siguen. Y hay ese conflicto dentro de nosotros. Pero finalmente queremos que el reino de Dios venga a este mundo. Y oramos. Y oramos, espero que oramos, porque como he dicho hace un momento, puede ser que hubo que añadir incienso porque no se había orado excesivamente. El Señor contó una parábola sobre este asunto que nos debe de hacer pensar. Era la parábola de la viuda y el juez injusto. Aquella viuda desprotegida que pedía a aquel juez injusto que le hiciera justicia y el juez no le hacía justicia. Pero esa mujer fue muy perseverante, hasta el punto de que el juez ya dijo: yo ni temo a Dios ni temo a los hombres, pero por quitarme de encima a esta mujer le voy a hacer justicia. Bueno, la mujer fue muy perseverante a pesar de que sabía que el juez era totalmente injusto, pero siguió pidiendo justicia. Y ahora el Señor acaba su parábola y hace su enseñanza, hace su razonamiento. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga a esta tierra? En su segunda venida hallará fe. Es decir, estaremos los creyentes pidiendo: venga tu reino, establece tu reino justo en este mundo cuando Él venga. Fíjense las implicaciones que tendría si no nos encuentra pidiendo de esta manera. ¿Cuáles serían las implicaciones? Bueno, aquella mujer, sabiendo que el juez era injusto, aún así fue perseverante pidiendo justicia. Nosotros, si no pedimos justicia a Dios, ¿qué imagen tenemos de Dios? Peor todavía que aquel juez. O sea, si Dios es justo, ¿cuánto más para pedirle justicia? A no ser de que pensemos que es indiferente frente a la justicia. Diría mucho de nosotros, del concepto que tenemos de Dios, si no oramos a Dios pidiéndole justicia. Aquella mujer pidió a un juez injusto. ¿No pediremos nosotros al Dios justo del cielo que venga a establecer su justicia? Una advertencia muy seria. El Señor ya lo dijo: hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga, cuando regrese a esta tierra. Y ahora vemos que los ángeles comienzan a tocar sus trompetas. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y esto viene al abrirse el séptimo sello, ¿verdad? Los sellos anteriores, los 4 primeros sellos especialmente, parece que no habían producido en el ser humano esta conciencia de que algo estaba pasando, algo grave estaba ocurriendo. Pero el 6.º sello, ese sí que les hizo pensar, y les atemorizó por completo. Todos aquellos fenómenos cósmicos, el terror se apoderó de ellos inmediatamente. Y eran fenómenos, los 4 primeros sellos, los que no les asustaron demasiado. Pues ellos tal vez, el hombre ha pensado, bueno, son causas
naturales, le buscan una explicación científica a cada cosa. Bueno, pues si ha ocurrido esto, pues será por esto otro, pero lo podemos solucionar. Esa es la forma que tiene el hombre de pensar frente a todas estas cosas. Pero ahora ya, cuando se abrió el sexto sello y ahora ya el séptimo sello, lo que ocurrió con el sexto y lo que va a ocurrir con el séptimo ya no da opciones al hombre de que piense, bueno, esto ha ocurrido por causas naturales. A partir de aquí ya el hombre tiene muy claro, de forma inequívoca, no hay lugar a duda de que es Dios quien está interviniendo en juicio sobre este mundo. Ahora, vamos a hacer algunas consideraciones preliminares sobre las 7 trompetas, porque las vamos a ir estudiando, pero de antemano será bueno que veamos ciertos detalles. En principio, el esquema de los juicios. Vamos a ver que las primeras 4 trompetas traen 4 juicios que forman un grupo, de la misma forma que los 4 primeros sellos también formaban un grupo. La trompeta quinta y sexta van a ser las 4 primeras son terribles, lo vamos a ver en un momento, pero la quinta y sexta serán juicios que tendrán que ver con la actividad demoníaca sobre la humanidad. Terrible, es como estar en la antesala del infierno, pero todavía aquí en la tierra. La actividad demoníaca sobre los hombres. Espeluznante, aterrador, el capítulo 9 de Apocalipsis, aterrador. Y la séptima trompeta nuevamente da comienzo a otra serie de juicios. Por lo tanto hay cierto paralelismo, ¿no? 4, 2 y 1, como en el caso de los sellos. Luego otra cosa interesante es la similitud con las plagas de Egipto, con los juicios en Egipto. Como ya hemos visto, pues Dios escucha la oración de su pueblo, igual que la escuchó en el caso de los israelitas bajo Egipto, y Dios la contestó. Y aquí también vemos ese paralelismo con ello. Y vemos un paralelismo también en el hecho de que, sobre todo las 4 primeras trompetas, pues traen juicios que no afectan directamente sobre los hombres, sino que afectan sobre el ámbito, sobre el contexto en el que los hombres se mueven, como pasó también con muchos de los juicios en Egipto, los primeros juicios sobre todo, hasta el último de los primogénitos. Dios estaba trayendo sus juicios sobre el medio ambiente, sobre el entorno que tenían ellos, pero claro, eso les afectaba muchísimo a los egipcios. Aquí los primeros juicios tienen que ver también sobre, pues lo vamos a ver, sobre el mar, sobre las fuentes, sobre el sol, sobre el entorno del hombre, no directamente sobre el hombre, sino sobre su entorno. Luego también las plagas en Egipto pues tuvieron su origen en la negativa de Faraón de dejar ir al pueblo de Israel a adorar a su Dios. Y aquí estas plagas, estos juicios de Apocalipsis, pues tienen como origen también las oraciones del pueblo de Dios, especialmente aquellos que estaban bajo, los mártires que estaban bajo el altar, recuerdan el quinto sello, pues Dios escucha esas oraciones y Dios viene a juzgar también. Otro detalle interesantísimo es que en Egipto los israelitas fueron preservados de los juicios. Recuerdan que en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, pues igual había tinieblas en todo Egipto menos en la tierra de Gosén. Había plagas de tal cosa menos en la tierra de Gosén. Los israelitas fueron preservados. Aquí hemos visto también en el capítulo 7 de Apocalipsis que los israelitas de 12 tribus fueron sellados para que no sufrieran la ira del Cordero, del juicio de Dios. Lo mismo, otra similitud más entre ambas. ¿Cuál fue la reacción de Faraón ante los juicios de Dios, de aquellas plagas? El corazón de Faraón se endureció más y más a cada plaga que pasaba. ¿Qué va a ocurrir con los juicios de estas trompetas? Pues tristemente va a tener el mismo efecto sobre los pecadores. Dice que viendo esos juicios se endurecen y blasfemaron contra el nombre de Dios. Lo veremos más adelante en el capítulo 20, por ejemplo, y el versículo 21. Y los hombres que no fueron muertos con esas plagas
ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Se endurecen, se endurecen. Aquí también vemos que en Egipto fue un juicio sobre los dioses de Egipto, y aquí vemos que esos juicios vienen también sobre sus imágenes, sobre todas estas cosas. Les afecta también todo esto, y finalmente su juicio sobre la bestia, sobre el mismo diablo. Ahora, estos juicios de Dios, estas similitudes, este paralelismo entre los juicios de Dios sobre Egipto y los que ahora anuncia Apocalipsis, nos lleva a hacer un par de deducciones muy importantes. ¿Cuáles son? Bueno, pues que si las plagas de Egipto fueron literales, y lo fueron, no hay ninguna razón para pensar que estos juicios anunciados ahora por las trompetas también van a ser literales. Claro que lo van a ser. Muy dolorosos y muy literales, muy literales. Por otro lado, el hecho de que Dios ya haya intervenido en el pasado haciendo cosas similares, pues nos da una firme certeza y seguridad de que efectivamente Dios va a volver a cumplir todo lo que ha dicho. Cumplió lo que dijo en Egipto, va a cumplir lo que ha dicho aquí en Apocalipsis. Por lo tanto, razón de más para que prestemos mucha atención a estos juicios. Otro detalle más importante también sobre esta serie de trompetas es que anuncian juicios parciales. Importante este detalle, juicios parciales. Vamos a ver que en cada uno de los 4 primeros juicios, pues solamente será afectada la tercera parte del mar, de las aguas, del sol, de la luna, la tercera parte. No son todavía juicios finales. Hay un contraste enorme entre las 7 trompetas y las 7 copas que vendrán después. En las 7 copas los juicios son definitivos. No será la tercera parte, sino todo. Será el fin absoluto, la consumación de la ira de Dios. Y entonces, ¿por qué ir en aumento? Bueno, Dios va dando dosis, mostrando dosis de su juicio, anticipándole al hombre lo que le viene después. Lo que veremos en el capítulo 9 de los demonios interactuando con los hombres, causándoles dolor terrible, pues es un anticipo ya de lo que será la condenación eterna cuando las personas pasarán en el infierno con estos seres demoníacos. Terrible, una experiencia aterradora. Solamente leer el capítulo 9 ya espanta. Dios va poco a poco manifestando dosis cada vez mayores de lo que va a ocurrir, porque cuando ya por fin ocurra y sea definitivo, ya no hay vuelta atrás. Dios está haciendo cosas parciales, dando la oportunidad de que el hombre recapacite y se dé cuenta y cambie, se arrepienta. Otra cosa, otro detalle más es que en todos estos juicios interviene el fuego. El fuego, sobre todo en las 3 primeras trompetas vamos a ver que aparece este fuego. El fuego usado como un instrumento de juicio de Dios. Recuerdan que cuando Dios trajo un juicio universal sobre este mundo, el diluvio, Dios usó el agua, pero después de eso dijo que ya no volvería a juzgar a este mundo por medio del agua. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. El mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El fuego va a ser uno de los elementos fundamentales del juicio, de los juicios futuros. Bueno, pues estos son algunos detalles para entender, para ver en su conjunto estos juicios que vendrán con las 7 trompetas. Y ahora ya sí tenemos que hablar de las 4 primeras trompetas. La primera trompeta, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta
y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En principio, en estos juicios vemos una descripción del juicio y también, a continuación, las consecuencias. ¿En qué consistió el juicio en esta ocasión? Granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Nosotros podemos buscar una forma de explicar científicamente este hecho. Y algunas veces muchos creyentes, pues cuando ven cosas que están pasando en este mundo, el cambio climático, epidemias, cosas que pasan por aquí, por allá, dicen, esto ya es el anticipo de... Bueno, Dios no necesita causas naturales para traer sus juicios. De hecho, estos juicios, en cierto sentido, son sobrenaturales. Dios interviniendo sobrenaturalmente para juzgar a los hombres en su contexto. Entonces, bueno, pues puede que Dios utilice cosas que estén pasando como consecuencia también del mal proceder de los hombres, pero no olvidemos, Dios, es verdad, puede usar las causas naturales, las desgracias naturales, cosas terribles, catástrofes naturales para traer sus juicios, pero puede también Él provocar cosas sin necesidad de nada más. Aquí la plaga es de granizo y fuego. También, como hemos visto, similar a otra plaga que ocurrió en Egipto también. Y el fuego mezclado con sangre nos recuerda una profecía de Joel que describía el día del Señor. Lo pueden encontrar en Joel capítulo 2, versículo 30. ¿Cuáles serán las consecuencias de estos juicios? Bueno, pues la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Esto implica que afectaría a todos los cultivos, los pastos, la fruta. Bueno, será un desastre ecológico sin precedentes. Faltará el oxígeno, cambios climáticos desconocidos hasta ese momento. Dios interviniendo en juicio aquí sobre la vegetación, sobre la hierba, sobre los árboles. La segunda trompeta, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí nuevamente es el entorno del hombre. Antes era la vegetación, la hierba, ahora es el mar. Y el mar, que dice que se precipitó como una gran montaña sobre el mar. Quizás un gigantesco meteorito o un asteroide, no lo sabemos. Pero podemos imaginarnos el impacto tremendo que generaría, pues sin duda, grandes tsunamis, un impacto de ese tipo sobre el mar, pues tsunamis, maremotos terribles, de una dimensión desconocida. Las consecuencias: la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aguas convertidas en sangre, seguro que les suena también a otra de las plagas de Egipto. Los peces murieron también, igual que en Egipto. Por lo tanto, aquí tenemos un juicio que va a afectar sin lugar a dudas al mar, pero también a la economía mundial, a la alimentación de millones de personas, todos los peces, todo el pescado. Y a eso hay que añadir el hundimiento de la tercera parte de las naves, lo que implicaría pues barcos de pesca, cruceros, barcos de carga. Eso a su vez pues influiría en el comercio mundial, en el transporte, en tantas y tantas cosas. Una plaga, un juicio también tremendo sobre el entorno del hombre, no directamente sobre el hombre, sino sobre el entorno del hombre. Tercera plaga, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí el juicio ya no es sobre el mar, sino sobre las aguas terrestres, las fuentes de las aguas, los ríos, el agua dulce. Esta estrella ajenjo, bueno, pues
quizás sea un enorme objeto celeste que se desintegra al entrar en contacto con la atmósfera, no lo sabemos. En todo caso, el ajenjo, con todo y que no era venenoso, pero resultaba tremendamente amargo. Y en la Biblia el uso del ajenjo siempre se relaciona con esto, con amargura, con veneno, con muerte. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues este juicio iba a afectar a todo el agua dulce. El agua potable, también como en Egipto, ¿verdad? Y ahora imaginamos a las personas buscando desesperadamente un pozo de agua, un lugar donde calmar su sed. Y aquí por primera vez se anuncia la muerte de personas como consecuencia de estos juicios. Dios interviene sobre el medio ambiente, el medio donde se encuentra el hombre, pero ya vemos que le afecta y hay hombres que están muriendo. Tal vez en los anteriores también ocurrió lo mismo. Un juicio tremendo. La cuarta trompeta, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese y la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí los juicios tienen que ver con los cuerpos celestes. Y también nos recuerda la plaga de las tinieblas en Egipto. ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues que no hubiese luz en la tercera parte del día ni de la noche. La pérdida de luz, la pérdida de calor, la disminución, por lo tanto, también de las temperaturas, el cambio del clima. Y esto, pues, imagino que produciría también incontrolables, imprevisibles tormentas, mareas, en fin, todo tipo de convulsiones en distintos ámbitos. La propia vegetación, los frutos también se verían afectados por todo esto. El hambre mundial se intensificará. 4 juicios terribles. Y son las 4 primeras trompetas. Terribles. Y ahora hay una pausa en el cielo. Y en esta pausa dice, versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Pues lo que está advirtiendo este ángel es la gravedad de los otros 3 juicios que vienen a continuación. Y este es un anuncio muy serio, extremadamente serio, porque si los 4 primeros juicios han sido terribles, y dice, hay de los que vienen después, pues nos dejan aterrorizados sin lugar a dudas. Pero hay un alto para que el hombre reflexione, para que piense, para que cambie de actitud. ¿Y qué va a ocurrir a partir de aquí? ¿Por qué este ángel hace esta triple exclamación, ay, ay, ay? Pues porque a partir de ahora, lo vamos a ver cuando estudiemos el siguiente capítulo, los próximos juicios vienen directamente sobre el hombre. Ya no afectan al entorno del hombre, sino directamente al entorno, al hombre mismo. Y serán juicios claramente demoníacos. Será algo, el hombre en contacto, no sufriendo las consecuencias de una naturaleza desbocada, sino el hombre sufriendo las consecuencias de fuerzas demoníacas que actuarán sobre él. Será terrible, terrible, terrible. Fíjense cómo el versículo 4 del próximo capítulo, adelantándonos un poco, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dañando a los hombres. Esto cambia, hay un juicio, hay un cambio radical ahora a partir de la 5ª trompeta. Es espeluznante todo esto, espeluznante. Ya si estos 4 juicios son terribles, a mí el siguiente me pone los pelos de punta. Hagamos algunas observaciones sobre estos juicios de las trompetas. En realidad, los 4 primeros que acabamos de ver serían las consecuencias lógicas. La secuencia lógica de lo que debería de ocurrir en este mundo si Dios dejara que
lo que el hombre está haciendo en este planeta, pues se desarrollara sin frenos, sin límites. Dios está frenando constantemente la maldad del hombre y de las consecuencias que su maldad tiene sobre la creación. Bien que ya empezamos a ver muchas cosas, lo del cambio climático no es una imaginación de unos cuantos, es real y cada vez va a ser mucho peor los efectos de todo esto. Pero aún así Dios está parando, frenando, las consecuencias vienen aminoradas, no se ven en todo su rigor, en toda su fuerza. Pero va a llegar un momento en que Dios va a dejar de intervenir a favor del hombre y va a dejar que eso, que sería lo natural, lo que ocurriría si Dios no interviniera, venga y se desplome sobre los hombres, dejando al hombre expuesto a la gravedad de todos sus pecados. Dios manifiesta sus juicios dejando al hombre expuesto a la gravedad de todos sus pecados, para que aprenda. El hombre tiene que aprender lo malo que es el pecado. No va a buscar a Dios ni va a buscar el perdón de sus pecados en tanto que no entienda las graves consecuencias que el pecado trae sobre ellos. Y aun viéndolo tan claramente, el hombre es tenaz en su obstinación contra Dios, no queriendo arrepentirse. Es asombroso cómo hay que hablar a los hombres. Dios le habla de todas las maneras, les habla por su amor, les habla por su gracia, les habla por su Hijo entregado en sacrificio por ellos y no quieren escuchar. Les habla con el lenguaje duro, haciéndoles notar ya un poco de las consecuencias de su pecado y tampoco quieren escuchar. Es como un padre que tiene un hijo rebelde e intenta hablarle de todas formas, con ternura, con cariño, haciéndole notar, por otro lado, tal vez ya dejándole sufrir un poco las consecuencias de sus malas decisiones y un hijo rebelde que no quiere arrepentirse, que no quiere cambiar. Cualquier padre que tenga un hijo así sabrá el dolor que hay en el corazón. Y ese es el dolor multiplicado al infinito, sin duda, el dolor que hay en el corazón de Dios. Cuando ve que sus criaturas no hay forma de hacerles entender para que vuelvan a Dios, para que vuelvan a Él. Así que finalmente estos juicios obligan al hombre a enfrentarse con el hecho de que Él no es el Señor de este mundo, no es el Señor. Y ese orgullo del que hablábamos al comienzo, ese orgullo del hombre que se manifiesta altivo contra Dios, va a ser abatido, va a ser humillado. El hombre tiene que aprender, no solamente las consecuencias del pecado, sino también tiene que aprender que él no es un ser autónomo, que no es autosuficiente, que este mundo no es suyo, que depende de Dios, que no tiene el control de su futuro, ni siquiera de su presente, ni de este mundo. Y estos juicios tienen la finalidad de despertar, de sacudir, de conmover al hombre, para que piense y reflexione, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy por la vida? Tengo que reconciliarme con Dios, tengo que huir de mis pecados, tengo que poner fin a esta vida que llevo. Me tengo que arrepentir, tengo que buscar a Dios, es el único que me puede ayudar, el único que puede cambiar mi vida. Es triste tener que hablar de los juicios, para mí como predicador. Aún mucho más triste para Dios tener que ejecutar estos juicios. Pero al fin y al cabo el propósito es claro. Dios está buscando al hombre, buscándole para evitarle todo esto. Pero tiene que hablarle, advertirle primeramente. Después vendrán los juicios si el hombre no escucha las advertencias. Y esas advertencias irán subiendo de tono, de intensidad. El hombre tiene que buscar a Dios. ¿Será capaz el hombre de darse cuenta del destino que le espera cuando vea todos estos juicios? ¿Será capaz de reaccionar y decir, no voy a seguir por ese camino? Desgraciadamente, mucho de lo que vamos a ver en Apocalipsis nos dice que no, que el hombre no reacciona ni al lenguaje del amor, ni al lenguaje del juicio. Tan grave es su estado. Pero hay posibilidades en Dios de salvación, cualquiera que sea la situación, hay posibilidades, pero el hombre no quiere. Es dramático, estas escenas de Apocalipsis a mí me dejan el corazón roto, pero están aquí.
Y hay una bienaventuranza, recuerdan cuando empezamos estos estudios, hay una bienaventuranza en leer, en escuchar las palabras de este libro, pero en escucharlas de verdad, con un corazón sumiso, con una voluntad rendida al Señor. Pero nos advierten, son palabra de Dios, debemos de tenerlas en cuenta. Seguiremos con la ayuda del Señor estudiando todavía más de estos juicios que vienen por las trompetas. Pero si usted es un hombre o una mujer que todavía no ha entregado su vida al Señor de verdad, de corazón, hágalo, hágalo, no deje pasar esta oportunidad. Por el momento Dios habla en un lenguaje duro, pero suave todavía, porque lo duro viene cuando esto se convierta en realidad. Busque a Dios si no le ha entregado su vida todavía. Hágalo, no espere más. No se exponga a todas estas cosas que van a ser terribles y van a ser eternas finalmente. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y por su atención. Gracias.